Amén. Dios bendiga su vida. Gusto de saludarle. Día domingo, día en el cual debemos apartar para el Señor, ¿cierto? Pero también la Biblia dice que llegará el tiempo en el cual el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por causa de qué? Por causa de la maldad, dice, que está en el mundo. Amén. En un mundo en el cual usted y yo también estamos insertos, en el cual usted y yo también vivimos, en el cual usted y yo nos movemos cada día, las 24 horas del día. Amén. Pero en un mundo en el cual nos enseña la Biblia que debemos vivir apartados de Él. Estamos en Él, cierto que sí, pero no vivimos para Él, sino que vivimos para el propósito de Dios. Jesús dijo, no los quites, sino que apártalos. Amén, no los quites de este mundo, sino que apártalos de Él. Usted y yo debemos vivir apartados para los propósitos de Dios. Amén, Dios te bendiga, Berlinda. ¿Sí? Hacía tiempo que no te veía. Mi hermana Gladys, Dios la bendiga. Amén, a nuestros hermanos ahí también. ¿Sí? Y los demás ya de casa, ¿cierto? Mire, si hay algo que usted y yo debemos saber y conocer, es que usted y yo somos y seremos conforme a las decisiones que tomemos. ¿Sí? Conforme a las decisiones que usted y yo tomemos, así usted y yo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones no solo afectarán nuestra vida, sino que muchas veces también todo lo que nos rodea. No solo afectará nuestra vida, sino todo lo que nos rodea. Nuestras decisiones afectan y afectarán también nuestro entorno. ¿Por qué? ¿Por qué razón lo afectarán? Porque hay un poder, ya sea negativo o positivo, en esas decisiones que usted y yo tomamos. Usted puede decidir para bien o puede decidir para mal. Hay un poder, ¿cierto?, que tienen nuestras decisiones. Y si queremos vivir una vida conforme a las promesas y el poder de Dios, sus decisiones serán cruciales. Escúcheme bien, sus decisiones serán cruciales para todo lo que Dios va a hacer con usted. Ayer conversaba con un hermano en este lugar y me decía, pastor, ¿la salvación se pierde? ¿Qué cree usted? Me dijo, porque la salvación es un regalo de Dios. Ya le dije yo. Y él me dijo, ¿sabe qué? Yo conozco una persona que me dijo que no se pierde y él estuvo 18 años en la iglesia. Qué bueno, le digo yo. Y sigue perseverando. No, me dice, ya lleva muchos años descarriado. Y me dice que la salvación no se pierde. Claro, acá en la tierra no, porque es un regalo de Dios. Sí, pero Pablo dice que el que perseverare y llegare hasta el final, este será salvo. ¿Cierto que sí? Y Apocalipsis también dice. ¿Qué dice Apocalipsis? Dice, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. ¿Sí? Y Pablo dice que el que perseverare hasta el final, este será salvo. ¿Cierto que sí? Por eso Pablo dice, yo no miro lo que queda atrás, sino que pongo mi vista hacia adelante. ¿Sí? Pablo habla de que hay un Señor juez y justo, dice que nos espera con una corona de justicia. Y Apocalipsis dice, retén lo que tiene, lo que se te ha dado. ¿Para qué cosa? Para que ninguno tome lo que es tuyo. Aquello lo cual el Señor, juez y justo, nos espera al final de esta carrera. Y yo decía que si queremos vivir una vida conforme a las promesas y el poder de Dios, sus decisiones serán cruciales para todo lo que Dios va a hacer con usted. Sus decisiones serán cruciales para todo lo que Dios va a hacer con su casa y así también para todo lo que Dios hará con su familia. Porque para que hayan transformaciones en el área, en toda área, mejor dicho, de nuestras vidas, especialmente en esas áreas que tanto a nosotros nos cuesta, tenemos que entender el poder que tienen esas decisiones. Vamos primero allí a Gálatas capítulo 4, versos 22 y 23. Voy a colocar como base esa palabra para poder hablar acerca de este tema de las decisiones. Amén. Lo importante que son sus decisiones y mis decisiones, nuestras decisiones. Quiero colocar esta palabra allí como fundamento y vamos a ir a una historia bíblica por la cual Jesús también nos enseña de las malas decisiones que tomó un hombre y también las buenas decisiones que tomaron muchos hombres también a través de lo que Dios puso por medio de un hombre. Dice así, en el nombre poderoso de Jesús. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. Escuche bien. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, punto y coma. Uno de la esclava, el otro de la libre. 23.
Pero el de la esclava nació según... ¿Qué quiere decir eso? Que nació no por voluntad de Dios, sino que nació por una mala decisión que tomó el hombre, que tomó la mujer. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Diga conmigo, por voluntad de Dios. Por la promesa. Y cuando dice que tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, está dando a entender que uno nació por decisión humana y el otro nació por cumplimiento de una promesa de Dios. Usted sabe que Ismael nació, hijo de Agar, nació porque Sara decidió, tomó una decisión de querer ayudar a Dios en la promesa que Dios le había dado a Abraham. Sara dijo, se está demorando Dios, así que echémosle una manito a Dios, como muchas veces ocurre con usted y conmigo. Muchas veces nosotros ocurre lo mismo, queremos echarle una mano a Dios, ayudarle a Dios. Escúcheme bien, y en esa ayuda que usted y yo queremos hacer a Dios, porque usted y yo no lo ayudamos, usted y yo servimos a Dios, ¿ya? Y en esa ayuda que nosotros queremos hacerle a Dios, hermano, tomamos malas decisiones y nos equivocamos. Decía yo que uno nació por cumplimiento de la promesa de Dios, que el hijo con la esclava nació por una mala decisión que se tomó y que el hijo de la libre nació por una buena decisión que se tomó al seguir a Abraham perseverando en lo que Dios le habló, ¿o no? ¿Sí? Ya hemos hablado de ese tema, de ese mensaje, ¿cierto? Donde Abraham a los 100 años perseveró, 25, ya era casi viejito, pero Dios cumplió la promesa que le había dado, trayéndole a Isaac como hijo. Entonces podemos ver aquí lo importante que son nuestras decisiones. ¿Sabe por qué? Porque viendo Sara lo que se demoraba quizás la promesa de Dios, dice la Biblia y nos enseña también que tomó la mala decisión ya de intervenir en el asunto, como muchas veces usted y yo lo hacemos, le decía. Como muchas veces usted y yo queremos hacerlo, muchas veces también lo hacemos. Tratamos de ayudar a Dios así como lo hizo Sara, trayendo esa mala decisión de Sara al pueblo de Dios consecuencias hasta el día de hoy. Usted sabe que hay consecuencias. Sí, hay una guerra que no se termina, Palestina, Ismaelita, hay algo que siempre está ahí. Consecuencias de una mala decisión. Diga conmigo, de una mala decisión. Entonces somos usted y yo responsables de las decisiones que tomamos. Escuche lo que le voy a decir. Y no el diablo, como muchas veces usted y yo lo culpamos. Usted y yo somos responsables de las decisiones que tomamos y no el diablo, como muchas veces nosotros lo queremos culpar a él. Y no soy abogado del diablo, pero esa es una mala práctica que tenemos, que todo lo malo, las malas decisiones que tomamos, malos resultados vienen y decimos el diablo metió su cola y él no tiene nada que ver ahí. ¿Le cuento por qué? Diga por qué. Porque el diablo no puede decidir por usted. Así de simple. Él no puede decidir por usted, es usted el que decide. Escuche bien, es usted el que decide tomar una decisión buena o tomar una decisión mala. Porque el diablo puede tentarnos para tomar malas decisiones, puede ser que así sea, nos tienta, de alguna forma nos seduce. Puede seducirnos o influenciar para hacerlo, eso también puede ser posible. Pero la verdad y la realidad de las cosas es que la decisión no es del diablo, sino que es nuestra. Quien tiene el poder de decidir, de tomar decisiones, es usted y yo. Amén. No es el enemigo por nosotros, sino que esa decisión es nuestra. Porque al final del día, quienes tomamos las decisiones somos nosotros y no el enemigo, no el diablo, no Satanás. Ahora que le cargamos las malas decisiones a él, sí, eso es verdad, se las cargamos a él. ¿Saben por qué? Porque las malas decisiones siempre traerán malos resultados, ¿o no? Y como son malos resultados, decimos, aquí metió la cola el... ¿Cierto que sí o no? Pero en realidad el mal resultado vino por una mala decisión, ¿o no? Si usted hace un mal negocio, ¿por qué lo hace? Por una mala decisión. No se detuvo a meditar, a examinar, a ver lo que usted conoce, lo que sabe hacer. Y como no se detuvo, fue impulsivo, a lo mejor hizo algo que después se dio cuenta que no tenía que hacerlo. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Para qué lo hice? La embarré. Porque usted después se da cuenta que hizo algo que no le va a ser favorable a usted.
Pero en el momento fue impulsivo y lo hizo, pero esa decisión no la tomó el enemigo, la tomó usted. No, pastor, es que el diablo, no, la tomó usted. Usted tomó esa decisión. A lo mejor lo influenció, vino ese pensamiento, ya vino esa necesidad, es como ese impulso de tomar esa decisión. Sí, a lo mejor lo influenció ahí, pero quien decidió fue usted y fui yo. Quienes tomamos las decisiones, sean buenas o malas, somos nosotros. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque si seguimos pensando que lo malo que nos ocurre es por culpa del enemigo y no por las malas decisiones que tomamos nosotros, la próxima vez nos volverá a ocurrir. Escuche bien, la próxima vez nos volverá a ocurrir. Si seguimos pensando que la culpa la tiene el enemigo y no la decisión que hemos tomado nosotros. Y si eso es así, nada cambiará porque seguiremos pensando así. ¿Me entiendes? Si no nos damos cuenta, vamos a seguir tomando malas decisiones, porque vamos a seguir pensando que si lo malo viene porque el enemigo metió la cola y no porque usted decidió mal. Y si es así, nada cambiará. Seguiremos responsabilizando al enemigo o a otras personas cuando la decisión la hemos tomado nosotros. Decisiones que nunca se van a poder corregir si le seguimos echando la culpa al enemigo por los malos resultados que tenemos nosotros. ¿Sí? Por los malos resultados que tenemos nosotros. Aquí cuando dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre no, más el de la libre por la promesa. Hermano, el resultado que hubo aquí no tiene que ver el enemigo. Aquí tuvo que ver una decisión de Sara. Aquí tuvo que ver una decisión de Abraham. Aquí no dice Satanás metió la cola, hizo lo imposible, estaba escrito. No. Sino que cuando usted va al Génesis dice que ellos decidieron. Sara vio que se demoraba la promesa y llamó a su sierva Agar y le dijo, bueno, quiero que te acuestes con mi esposo, que me des un hijo porque hay una promesa que Dios nos va a dar un hijo. Y ella pensó, escúcheme bien, y así como pensó, decidió. Y todos en algún momento hemos tomado decisiones equivocadas, ¿o no? Decisiones que también en algún momento nos traerán resultados o respuestas que no queremos vivir. Decisiones que nos traerán en algún momento resultados o respuestas que no queremos vivir. Decisiones que nos llevarán a tener consecuencias que no queremos o que no tendríamos que haber tenido. ¿Sí? Decisiones que nos traerán como resultado algo que usted no esperaba. Y Jesús nos habla y nos enseña de una situación así y lo hace a través de una parábola. Y esta parábola es la del hijo pródigo. ¿Usted conoce esa historia? Vamos a ir a leerla. Allí hubo un joven que tomó una mala decisión. Allí hubo un joven que tuvo que vivir y enfrentar cosas y consecuencias. Escúcheme bien que Dios no tenía preparada para él. Que el padre no quería que viviera a su hijo, pero que las tuvo que vivir por causa de las decisiones que él tomó. Una historia de un padre que tenía dos hijos, donde uno de ellos, el más joven, dice la Biblia que le dijo al padre, quiero que me des mi herencia. Le dijo al padre, dice, hey, quiero que me des lo que me corresponde porque yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Yo quiero tomar mis propias decisiones. El más joven le dijo al padre, dame lo que a mí me corresponde. Y la Biblia dice que el padre se la dio y que tomando el joven todo lo que el padre le entregó, tomó la decisión de irse lejos de su casa y de su tierra a vivir la vida como a él le pareció bien. ¿Y cuántos saben que las cosas que a nosotros nos parecen bien muchas veces no son las que Dios tiene preparadas para nosotros? Ahora este joven no solo tomó malas decisiones, sino que dice la Escritura que a través, o que también mal administró lo que recibió, porque la Biblia dice que todo lo que el padre le entregó, se lo malgastó viviendo perdidamente. Vamos allí al libro de Lucas. Decisiones que no las tomó el diablo, escuche bien. La Biblia dice que él malgastó todo lo que tenía, lo perdió viviendo perdidamente. En ninguna parte dice el diablo lo usó, lo tentó, no.
Dice que él tomó la decisión de decirle al Padre, dame lo que es mío, dame lo que me corresponde porque quiero irme lejos, quiero hacer lo que yo quiero. Y hoy día hay mucha gente lejos. Hay mucha gente que tomó su herencia, que tomó lo espiritual de Dios, que tomó su salvación, escúcheme bien, malgastándola allá afuera. Malgastándola allá afuera, haciendo lo que bien le parece. Sabiendo que en algún momento esas decisiones traerán resultados, traerán consecuencias que Dios nunca ha querido para sus vidas. Decisiones que no las tomó el diablo, sino que la Biblia dice que las tomó él. Y que cuando ya no le quedaba nada, cuando todo se lo había gastado, la Biblia también dice que vino un gran hambre a esa tierra, empezando este joven a tener gran necesidad. Empezando este joven a tener gran necesidad. ¿Por qué? Porque todas las decisiones que usted y yo tomemos conllevan responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad. Responsabilidad que nunca será de otros, sino suya y mía. Escuche bien, responsabilidad a causa de nuestras decisiones que nunca será de otros, sino que será suya y mía. Porque quien decide no son los otros, somos usted y yo. Escuche lo que dice Lucas 15, 11 al 16, de ahí vamos a leer otros versículos. Dice así en el nombre de Jesús. También dijo Jesús enseñando. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Escuche bien, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Tomó él una decisión. Salir, apartarse del Padre, salir de la casa del Padre, salir del lugar de la cobertura, salir del lugar del refugio, salir del lugar donde Dios, escúcheme bien, donde él tenía todo lo que era del Padre. Se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, todo lo que el Padre había puesto en él. Escuche bien, todo lo que el Padre había puesto en él lo desperdició. Viviendo, dice, perdidamente, 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué pasó? Diga conmigo, empezó a tener una necesidad. Claro, cuando todo lo malgastó, cuando ya vivió como él quiso, vino un momento en que vino una respuesta a esa mala decisión que tomó. Y dice la Biblia que ya habiéndolo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, comenzó a tener el resultado de la decisión que él había tomado. Verso 15. ¿Y cuántos saben que cuando usted y yo empezamos a tomar malas decisiones, escúcheme bien, y empezamos a malgastar lo que Dios ha puesto en, cuando, estoy hablando no de recursos, estoy hablando de lo que Dios ha puesto en usted? Y empezamos a malgastar lo que Dios ha puesto, talento, dones, llamado, hermano, todo ese potencial que Dios ha puesto en nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a malgastarlo o empezamos a tomar nuestras propias decisiones, fuera de la voluntad del Padre, fuera de la voluntad de Dios, hermano, lo primero que nos va a ocurrir es que nos vamos a empezar a conectar con gente que no tenemos que conectarnos. Nos vamos a empezar a conectar con gente que a la larga nos vamos a dar cuenta que no nos hacen bien. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Cuando dice que se arrimó, se hizo amigo de él. ¿Se hizo amigo de quién? De uno de los de aquella tierra, de uno de los que habitaban, de uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. 16.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero dice la Biblia, pero nadie le daba. ¿Qué es lo que deseaba? Comer lo que comían los cerdos. Mire la necesidad que llegó a tener ese joven. Era tan grande la necesidad que en algún momento necesitaba, sintió hambre, su estómago estaba vacío, tenía tanta hambre, tanta necesidad, que él miraba a los cerdos y anhelaba comer lo que comían los cerdos, pero aún a él, ni lo que comían los cerdos, a él le daban. Aún ni lo que comían los cerdos a él le daban. La necesidad, el hambre y las malas decisiones de este joven lo llevó a pegarse a un hombre que lo envió a su rancho a apacentar cerdos, dice la Biblia. Y dice la Biblia que era tan grande el hambre en ese lugar y también el hambre que había en la panza, en el estómago de este joven, que él deseaba llenar su vientre con las algarrobas, con los alimentos que comían los cerdos, pero que a él ni siquiera eso le podían dar. Imagínense la necesidad que llegó a tener este varón, que llegó a tener este joven, que en un momento determinado para esa gente, para ese amigo al cual se arrimó en esa ciudad, era más importante los animales, los cerdos, que la misma vida de él. Para el amigo, porque eso pasa con nosotros en el mundo. Hay un momento, hermano, en donde usted y yo necesitamos recapacitar. Porque todo lo que nos parece bien de primera a causa o por causa de nuestras malas decisiones, lo que a nosotros nos parece bien, en algún momento traerá su respuesta. En algún momento traerá su consecuencia. ¿Sabe por qué? Porque hay una ley de la siembra y la cosecha. Una buena decisión traerá una buena respuesta también. Pero una mala decisión, hermano, nos llevará a apacentar lo que usted nunca fue enviado a apacentar. Nos llevará a convivir y anhelar lo que usted nunca, escúcheme bien, lo que nunca ha sido preparado para usted. La Biblia dice claramente que no era que no quisiera llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, sino que a él no le daban. No era que fuera regodión y dijera, bueno, yo, ¿cómo voy a comer comida de cerdo? No, 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 dice que ni aún eso a él le daban. Sino que dice la Biblia que no podía porque a él, ni las algarrobas con que alimentaban los cerdos, a él se las facilitaban, a él le daban para comer. Era tanta el hambre y la necesidad en ese lugar que ni siquiera comida de cerdo le podían dar. Por eso, qué importantes son nuestras decisiones. Qué importante, hermano, porque lejos de la casa del Padre, lejos de la presencia de Dios, lejos del propósito de Dios con nuestra vida, vamos a tener que enfrentar las consecuencias de esas malas decisiones que en algún momento usted y yo tomamos. Vamos a tener que enfrentar situaciones que no van a cambiar hasta que usted no vuelva en sí y cambie su decisión. Hasta que usted no vuelva en sí y empiece a tomar buenas decisiones y a renunciar a esas malas que ya ha tomado. Porque tus decisiones te pueden llevar a caminar con la bendición de Dios como también no. Sus decisiones a usted lo llevarán a caminar bajo la promesa de Dios o bajo la maldición del mundo. Pero al final de cuentas siempre esa decisión la tomará usted. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que tomamos esas decisiones. Por eso hoy día hay mucha gente lejos y estamos como Noé, se le predica a la gente mientras la gente está en su fiesta, en su matrimonio, en sus bodas, se dan en casamiento. Hermano, estamos como en los tiempos de Noé, donde se predica el evangelio y ya no muchos quieren oír de él. Donde se predica el evangelio y los que estaban ya no están. ¿Sabe por qué? Porque se están dando en casamiento, dice la Biblia. Sin darse cuenta que esa decisión en un momento determinado, hermano, los va a llevar a tener la respuesta o los frutos de lo que ellos han sembrado. La decisión de nuestra mente, la decisión de si nuestra mente coopera con la parte espiritual suya o mía, o bien si le damos lugar a nuestra mente para que afecte nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, laboral o física.
Decisiones que usted y yo tenemos que tomar. ¿Sabe para qué? Para fortalecer el área espiritual. Pero hay gente que está tomando decisiones para apartarse y alejarse cada día más de Dios, sin darse cuenta que eso los llevará a lugares que Dios nunca ha preparado para ellos. Los llevará a vivir consecuencias que Dios no tiene preparados para los que le buscan. Este joven decide, estaba bien en la casa del Padre. En la casa del Padre, hermano, tenía todo. Esa parte que él pidió no se comparaba con todo lo que tenía en ese lugar. No se comparaba con todo lo que podía recibir de parte del Padre. Pero decidió tomar sus decisiones. Y es ahí donde usted y yo necesitamos tener en cuenta lo importante que son nuestras decisiones. Cómo usted y yo vamos a decidir. Cómo usted y yo vamos a decidir conforme a lo que Dios nos habla. Por eso ya no podemos seguir echándole la culpa al diablo, porque así no vamos a cambiar nunca nuestras decisiones, las cuales nadie puede tomar por nosotros. Hoy día hay mucha gente que dice, no sé, que el enemigo metió su cola, yo creo que los problemas, que Satanás, que la lucha. No, hermano, usted decide. Y si usted no se da cuenta que usted decide, hermano, usted nunca podrá cambiar. ¿Sabe por qué? Porque cargaremos nuestras decisiones al enemigo o a cualquier otra persona sin querer asumir que las consecuencias de esas decisiones vienen por lo mal que usted y yo hemos decidido. Decisiones que ni siquiera nuestra propia mente puede tomar, escuche bien. Que ni siquiera su mente puede tomar, porque usted decide qué dejar entrar ahí y qué no. Es usted el que decide qué pensar y qué no. Por eso cuando viene un mal pensamiento, o si usted le da lugar, usted le dio lugar. Es como cuando alguien va a su casa. Su mente es como su casa. Si alguien grita a lo de afuera, usted ve si lo atiende por la ventana, por la puerta, o le abre el portón y lo hace pasar. Pero esa decisión no la toma el que dice aló. La toma el que responde a eso que está oyendo. En el área espiritual es usted el que le da lugar en su mente, escúcheme bien, a lo que piensa y a lo que no. Por eso muchas veces cuando le damos lugar a lo que pensamos que a lo que dice Dios, empezamos a tomar malas decisiones. Este joven no tomó seguro el consejo del Padre. Y él dijo, yo también lo puedo hacer, así que dame lo que tú me tienes que dar, porque yo sé lo que hago con mis decisiones. Y dice que tomando lo suyo se fue. Escúcheme bien, se fue. Pero algo sucede cuando usted sale, cuando usted sale de esa cobertura de Dios. Cuando usted se aparta de esa cobertura de Dios, es verdad que Dios camina, que Dios permanece fiel. Pero también es verdad que sus decisiones traerán también una consecuencia a usted. Consecuencias las cuales Dios va a usar, ¿sabe para qué? Para hacerlo a usted recapacitar, para hacerlo a usted meditar, para hacerlo a usted volver en sí y empezar a cambiar esas malas decisiones por las decisiones que usted necesita tomar para su vida y su casa. Decisiones que siempre deberemos tomar nosotros. Por eso la importancia de entender y comprender que hay que llegar a pensar como Dios piensa, para que usted y yo podamos actuar como Dios quiere que usted y yo actuemos también. Pastor, ¿cómo voy a pensar como Dios piensa? Lea la Escritura. Pastor, ¿cómo voy a llegar a pensar como Dios piensa si Él es Dios? Sí, pero estableció sus pensamientos, su camino, su voluntad a través de las Escrituras. Entonces usted y yo podemos llegar a pensar como Dios piensa. Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque nos dejó un manual para poder hacerlo. Nos dejó una palabra viva para que usted se pueda llenar de Él. Nos dejó una palabra viva para que usted no pierda la dirección. Nos dejó una palabra viva para que usted no elija mal, sino que empiece a elegir conforme al propósito de Él. Porque son sus decisiones las que lo llevarán a alcanzar lo que Dios tiene para usted
o lo que no. Son sus decisiones. Por eso hay gente que, hermano, escuche bien, sigue repitiendo el mismo proceso. ¿Sabe por qué viven o repiten el mismo proceso? Porque siempre están culpando a cualquier otra cosa o al enemigo por las decisiones que ellos toman y los malos resultados que vienen. Y él siempre está culpando al enemigo, el que siempre está culpando a Satanás de todo, al vecino de todo, al de al lado de todo. Escúcheme bien. Nunca va a poder reconocer de que lo malo viene por las malas decisiones que él mismo toma. Y va a seguir cayendo en el mismo error, tropezando con la misma piedra, como dice, no es una alabanza, pero hay algo que dice así. Sí, va a seguir tropezando con la misma piedra. ¿Sabe por qué? Porque no se ha dado cuenta de su error, de su mala decisión. Por eso cuando este joven reflexiona, escuche bien, solo cuando este joven vuelve en sí, cuando este joven se da cuenta de lo tonto que había sido, dice la Biblia que pensó entre sí y dijo: en la casa de mi padre los jornaleros tienen comida de sobra. Pero cuando esta persona piensa así, cuando recapacita, cuando se da cuenta de su decisión, cuando esta persona, escúcheme bien, vuelve a anhelar, a volver a estar bajo esa cobertura, en la casa del Padre, bajo la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios, solo cuando vuelve en sí, cuando recapacita y se da cuenta de su decisión. Por eso hay cosas que no van a cambiar. Hay cosas que no cambian muchas veces la gente porque no han recapacitado, no han meditado. Cada vez que Jesús predicaba les decía oír y entender. Amén. Hoy día hay mucha gente que oye, cuando usted habla con ellos dice sí, sí, yo sé. ¿Y sabe por qué saben? Porque oyen, pero no entienden lo que oyen. Escuche bien, no entienden lo que oyen. Este joven dijo entre sí: en la casa de mi padre los jornaleros tienen comida de sobra y aquí ni las algarrobas que le dan a los cerdos me las dan a mí para comer. Pero imagínense dónde tiene que llegar este muchacho, dónde tiene que llegar este joven, dónde tiene que llegar esta persona para recién darse cuenta. Nosotros muchas veces decimos, pastores, que los procesos son necesarios, sí, pero hay procesos y hay lugares que Dios no ha preparado para ti. Hay desiertos, pero esos desiertos nos están dando una dirección para llegar a un Canaán. No para alejarnos más de Dios. No para llegar a ser, escúcheme bien, ser presa fácil del enemigo. Era tanto el hambre que tenía este joven que a causa del hambre que tenía, aún la comida de los cerdos, dice la Biblia que él anhelaba comer. La Biblia dice que ni siquiera eso le daban. Nosotros muchas veces nos apegamos a gente, hermano, que en el momento en que tú y yo estamos malgastando lo que Dios puso en nosotros, está todo bien. Pero llega un momento en donde aquellas conexiones no nos van a ayudar. En donde aquellas conexiones no podrán hacer nada por nosotros o no querrán hacer algo por nosotros, sino solamente, escúchame, sino solamente el Señor. Ni eso dice la Biblia que a él le daban las algarrobas, pero eso sucedió hasta que este joven se dio cuenta de la mala decisión que él tomó. ¿Hasta cuándo duró eso? Hasta que este joven vuelve en sí. ¿Hasta cuándo duró? Escúcheme bien, lo mal que estaba, el fondo que había tocado, la mala situación que tenía, hasta que él volvió en sí. Cuando él vuelve en sí, su condición cambió, su vida cambió, su mente cambió, su visión cambió, sus sueños cambiaron. Eso duró hasta que volvió en sí y dijo, verso 17 al 24, y dijo: me levantaré
e iré a mi padre y le diré, escuche bien, ¿quién dijo? El joven. ¿Quién se levantó? El joven. ¿Quién dijo, iré a mi padre? El joven. ¿Quién fue al padre? El joven. ¿Sabe cuál es el problema? Que al no darnos cuenta estamos esperando, no, cuando Dios quiera. No, cuando sea la voluntad de Dios. Escúchame, la voluntad de Dios es que tú estés en el redil. La voluntad de Dios es que tú estés bajo su cobertura. La voluntad de Dios es que tú como hijo estemos bajo la protección de Él. Y para eso tú ya ahora te tienes que acercar a Él. Para eso tú tienes que volver a la casa del Padre. Porque es ahí, en ese lugar en donde cada área de tu vida está cubierta, está bendecida. ¡Ey! Y volviendo en sí, dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Quién tiene que venir? ¿Quién tuvo que venir aquí? El Hijo. No solo, escúcheme bien, porque cuando usted se da cuenta, cuando usted reacciona, cuando usted vuelve en sí, se da cuenta de que hay decisiones que usted ha tomado mal, especialmente la de alejarse del Padre, alejarse de la casa del Padre, alejarse de la protección de Dios. Hay un momento en donde usted se tiene que dar cuenta, y no solo dar cuenta, sino que tiene que accionar también. Porque usted tiene que tener clara cuál es la voluntad de Dios hacia usted. La voluntad de Dios a su vida es que usted cada día venga a Él. Es que usted cada día venga a colocarse bajo cobertura. Que usted cada día se venga a colocar bajo esa mano poderosa de Él. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. El que tenía que ir no era el Padre. Uno se pregunta y dice, oiga, el Padre era tan malo que no lo buscó. No es que no lo buscó, es que la decisión la había tomado Él y Él tenía que deshacer esa decisión y volver a tomar la correcta. Amén. Verso 19. Y le diré al Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire, eso habla de que el joven recapacitó, de que el joven se dio cuenta del error que había cometido. Por eso él, escúcheme bien, él se halla culpable y dice, no, esto lo perdí. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Le dice, hazme como a uno de tus jornaleros. Imagínense que al joven se le había ido todo sueño. Hoy día hay mucha gente así que dice, Dios ya no me quiere. No, a mí Dios ya no, parece que ya se olvidó de mí. ¿Sabe por qué? Porque no se han dado cuenta de sus decisiones. Hoy día hay mucha gente afuera que tiene que volver. Hermano, que tiene que volver. Pero no han vuelto porque no se han dado cuenta que decidieron mal. Decidieron mal, tomaron lo de Dios y están haciendo con lo que Dios puso en ellos, lo que a ellos bien les parece. Y cuando usted toma lo de Dios, escúcheme bien, para llevarlo al mundo, no para usarlo en el plan de Dios, hermano, se empieza a perder, se empieza a pagar. Por eso después usted se ve como algo vil, como un pecador, como lo peor que puede haber cuando usted tiene un valor real. Usted tiene un valor especial. Pero escuche, lo que hace el enemigo es menoscabar nuestra vida, es llevarnos a tocar fondo para que usted pierda su valor real, para que usted desconozca que usted tiene un valor que el hombre acá en esta tierra no puede pagar. Ya no soy digno, dijo este joven, de ser llamado tu hijo. ¿Cuánta gente está alejado de Dios porque se equivocó, tomó malas decisiones? ¿Cuánta gente por los malos resultados ya no quiere volver porque le da vergüenza? El enemigo lo avergüenza. Eso hizo el enemigo con este joven. Lo avergonzó al extremo de que los cerdos comían y a él no le daban ni siquiera lo que sobraba de los cerdos. Porque eso busca el enemigo, llevarlo al fondo del asunto, llevarlo a lo peor.
Claro, que usted llegue a perder su valor, que usted ya después cuando se acerca a Dios no reconozca que usted tiene una herencia, que usted tiene una identidad, tiene una herencia y tiene una posición también en la casa. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Vea la respuesta del padre, 20. Y levantándose, escuche bien, y levantándose. Por eso hoy día esta palabra es para usted. Usted que está allí en las redes sociales, en la radio. Usted que se ha quedado en la casa tiene que levantarse. Las cosas no cambian hasta que tú no reviertes tu decisión. Nosotros decimos, no, cuando Dios quiera. Dios ya quiso, mandó a su Hijo. Lo envió hace más de 2000 años para que usted y yo empecemos a tomar decisiones en Él. Empecemos a tomar buenas decisiones. Por eso usted y yo, nuestras decisiones, nuestra mente, nuestros pensamientos hay que llevarlo a la mente de Cristo. Porque mientras usted decida conforme a la voluntad de Dios, escúcheme, mientras usted decida conforme a la voluntad de Dios, hermano, usted va a estar protegido, usted va a estar con cobertura, usted va a estar en el lugar donde Dios a usted le va a proveer de todas las cosas. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Cuándo fue movido a misericordia? Cuando el joven tomó la decisión de cambiar su decisión. Fue el joven el que dijo: iré a mi padre y le diré, hazme como uno de tus jornaleros. Y dice que no solo lo piensa, sino que dice que se levanta y va al padre. Y levantándose vino al padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Escuche bien, y le besó. Hoy día hay mucha gente esperando esperando que el padre vaya a la casa, lo levante, lo mueva y lo traiga de la mano a donde tiene que estar. Cuando esa es una decisión que tiene que tomar él. ¿Por qué? Porque tiene que rectificar lo malo las malas decisiones que ha tomado. Por eso hay gente que usted y yo muchas veces, hermano, usted las va a buscar, van a llegar y se van a volver ahí, las va a buscar y se van a volver ahí, las va a buscar y se van a volver ahí. ¿Sabe por qué? Porque no han podido entender, escúcheme bien, que hay una mala decisión, la cual ellos tienen que revertir. Este joven se dio cuenta, dijo, ¿qué estoy haciendo? Dijo, con lo que Dios me dio. ¿Qué estoy haciendo? Mi padre me dio esto, me puso esto, me dio esto otro, me lo malgasté, me equivoqué, fallé. Pero esa casa todavía está ahí. Claro, ese padre todavía está ahí. Y usted y yo necesitamos venir cada día a la presencia de Dios. Usted que está en su casa. Claro, muchas veces hay tantas situaciones que se viven y ¿saben por qué? Porque no apartamos del propósito y la voluntad de Dios, no apartamos del lugar donde está la fiesta. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Verso siguiente. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Habla de que se dio cuenta. Se dio cuenta que lejos de la presencia del Señor, hermano, solo tenemos malos resultados. Lejos de la presencia de Dios, solo, hermano, llegamos a un ambiente donde el enemigo nos hace presa fácil de cada uno de nosotros. Hoy día hay mucha gente que está pegada, escúcheme bien, a los consejos que tiene la gente en el mundo en vez de venir a buscar una palabra de Dios. Por eso cuando tienen que enfrentar situaciones, hermano, no saben qué hacer. Y el consejo del mundo no les sirve, sino solamente que el padre les vuelva a colocar zapato, túnica y anillo nuevo. Amén, sí, Señor. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Literalmente, el enemigo le había robado todo. Le robó su identidad. Hermano, le robó su identidad.
le quitó su sueño. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ya no soy digno ni siquiera de acercarme a ti. Le había robado todo. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia en este muchacho? Es que se detiene en un momento, escúcheme bien, y puede ver lo que él había dejado atrás, lo que él había dejado en la casa del Padre. Él empieza a ver, escúcheme bien, todo lo que Dios tenía preparado para él. Él no se hallaba digno, pero cada vez que usted y yo nos equivocamos, fallamos y volvemos a la presencia de Dios, Dios nos empieza a restaurar nuevamente. Dios, por medio de su palabra, empieza a afirmar nuestra identidad. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Verso 22, pero el Padre, diga conmigo, pero el Padre era buena onda. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Mire el pensamiento de Dios acerca de usted. Mire el pensamiento de Dios para su vida. El enemigo nos llena la cabeza, nos avergüenza, nos llena la cabeza de tontera. Pero cuando usted y yo nos acercamos a Dios y empezamos a tener una nueva relación con Él, nos damos cuenta de todo lo que nos hemos perdido. Y nos lo hemos perdido no porque Dios no lo quiera darnos, sino por nuestras malas decisiones. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Qué dijo el Padre? Sacar lo que haya por ahí. No, dijo sacar lo mejor. Porque eso es lo que Dios quiere hacer con aquellos que están afuera, restaurarle. Hermano, restaurarle para que no solamente tengan vestido, anillo y calzado nuevo, sino que para que puedan permanecer en la herencia que el Padre les ha dado, en la casa que el Padre ha establecido. Sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. 23. Y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Mire el pensamiento del Padre y el pensamiento del Hijo. El Hijo dice, no, hazme como un jornalero, como uno de tus esclavos. No, yo no soy digno de ti. Y el Padre lo único que quiere hacer, escúcheme bien, es hacer fiesta con nosotros. El Padre lo único que quiere hacer es proveernos de aquello que hemos tenido necesidad. El Padre lo único que quiere hacer, hermanos, es afirmar nuestra identidad en Cristo. Pero nosotros seguimos muchas veces, mire, por eso al no darnos cuenta de las malas decisiones que hemos tomado, a causa de echarle siempre la culpa a otro o a Satanás, hermanos, seguimos con nuestra misma forma de pensar, no nos damos cuenta que a lo mejor no hemos llegado a la algarroba, pero estamos a un paso de llegar ahí. Traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Mire la mentalidad del Hijo con la mentalidad que el Padre tenía para él. Los pensamientos del Hijo y lo que pensaba el Padre para la vida del Hijo. 24. Y esto es importante, porque muchas veces usted y yo nos quejamos y que Dios parece que no me oye, que parece que no me quiere, que parece que ya me dejó, que parece que ya se enojó. Y dice, porque mi hijo muerto era. Porque hay procesos, hay consecuencias a causa de nuestras malas decisiones que usted y yo vamos a tener que pasar. Y el Padre, escúcheme bien, el Padre nos mirará, no nos dejará solos, siempre estará esperándonos. Pero hay cosas que usted y yo necesitamos entender para poder cambiar. Porque si no cambiamos, seguiremos en la misma condición anterior. Y lo que Dios viene a hacer a usted, al hombre y a la mujer, es atraer cambios. Porque mi hijo muerto era, mire cómo el padre al pensarlo, el padre en un momento pensó, dijo, lo voy a ir a buscar. No, porque el joven necesitaba volver a rectificar su mala decisión. Necesitaba poder entender que había elegido mal.
Necesitaba entender que su protección no estaba lejos del Padre, sino en la casa de Él. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. O sea, cuando usted y yo estamos desconectados de Dios, hermano, hay cosas que empiezan a pasar. ¿Sabe por qué? Porque nos alejamos realmente de la fuente a la cual necesitamos y debemos estar conectados. Mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y dice que comenzaron a regocijarse. Muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Pero ¿quién determinó levantarse e ir al Padre? El Hijo. Y hay mucha gente esperando que el Padre vaya a Él. Cuando esa gente, esa persona sabe que tiene una herencia. Cuando esa persona, esos hermanos saben que tienen una identidad. Cuando esa gente, esos hermanos saben que tienen un Padre. Cuando ellos saben que lo único que Dios está esperando es que vengan a conectarse con Él. Que vengan a la fiesta. Que vengan, para cambiarles vestidura, cambiarles calzado, cambiarles el anillo. Para matar el becerro gordo y hacer fiesta con ellos. Por eso es tiempo de recapacitar. Es tiempo de meditar en las decisiones que estamos tomando, que hemos tomado. Porque los cambios no van a venir a su vida, a su hogar, si usted no se levanta y viene a la presencia de Dios. Los cambios no vienen, hermano, solo por conocer, vienen porque tú empiezas a meditar y decir, no, yo necesito estar bajo esa cobertura de Dios. Necesito estar en la iglesia, necesito estar en la casa del Padre, necesito estar en el lugar donde Dios quiere hacer cosas nuevas de mi vida. Por eso preste mucha atención en lo que ocurrió aquí, porque aquel padre recibió a su hijo solo cuando el hijo volvió a él. Cuando el padre recibe a su hijo, cuando el hijo vuelve a él. ¿Por qué hay tanta gente detenida allá afuera? ¿Sabe por qué? Porque no quieren volver a Él. Están esperando que Dios vuelva a ellos. Es como si usted y yo esperáramos que Dios enviara a Cristo nuevamente para ir a la cruz. No, ese sacrificio se hizo una sola vez y para siempre. Claro, por eso usted por medio de Cristo tiene acceso a Dios, al Padre. Pero quien lo tiene que buscar ahora es usted. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Este joven se acercó al Padre y el Padre dijo, mi hijo muerto era y ha revivido. Este joven se acercó a él y el Padre dijo, se había perdido y lo he encontrado. Este joven se acercó al Padre y dice que el Padre empezó a regocijarse y a hacer fiesta con él. Porque mientras no volvamos en sí, mientras no nos demos cuenta de las malas decisiones que muchas veces tomamos, lo más seguro es que nos volveremos a equivocar. Si no nos damos cuenta de esas malas decisiones que tomamos, hermano, lo más seguro es que nos vamos a volver a equivocar. Imagínense el padre yendo a buscar el hijo llegó a la casa una semana y vuelta con la porfiada. Por eso hay cosas que necesitamos vivir. No que las tengamos, que las necesitamos a causa o como consecuencia de esas malas decisiones que tomamos. Porque mientras no volvamos en sí y cambiemos nuestras decisiones, nuestra manera de pensar, por lo que el Padre quiere hacer en nosotros y tiene para nosotros, nos volveremos a equivocar. El joven había cometido errores. El joven había tomado decisiones equivocadas e inadecuadas. Y es verdad que lo había hecho. Como muchas veces usted y yo lo hacemos. Había perdido la herencia que le pidió a su padre también. Es verdad, la había perdido y la perdió viviendo, dice la Biblia claramente, viviendo perdidamente, no habiendo esperanzas ya para él. Porque acuérdese, había perdido todo.
El amigo que había hecho en la calle, que había hecho en el mundo, ese amigo dejó de ser amigo, lo mandó a trabajar en su hacienda. Escúcheme bien, lo mandó a trabajar en su hacienda, desconociéndolo totalmente a él, porque así es el mundo, así funciona el espíritu que hay en él. No hubo esperanza para él hasta que cambió su decisión y regresó a la casa del Padre. Porque hay cosas que van a cambiar en usted. ¿Por qué usted no va a volver a vivir la misma experiencia? Porque usted se dio cuenta, volvió en sí. Y al volver en sí, usted sabe el lugar en donde usted tiene que estar. Pero cuando no volvemos en sí, hermano, lo primero, escúcheme bien, que ocurre es que nunca estamos en donde Dios nos necesita. Nunca estamos en donde Dios quiere hacer fiesta con nosotros. Nunca estamos en donde Dios quiere cambiar vestidura, calzado y anillo. Por eso enfrentamos situaciones que usted y yo nunca esperamos venir. Porque hay situaciones que vamos a vivir y enfrentar si no volvemos en sí. Y estamos en los últimos tiempos. Estamos en el tiempo en donde usted y yo necesitamos revertir todo lo que el enemigo ha querido hacer con nosotros, nuestra casa y nuestra descendencia. Estamos en tiempo en donde usted se tiene que levantar. Estamos en tiempo en donde usted se tiene que parar de allí donde está, donde quiera que esté, y empezar a buscar a Jehová. Su condición y necesidad no cambió hasta que no se puso bajo la cobertura y la protección de su Padre. Lo que el diablo había engañado no cambió, sino hasta que él volvió en sí y retornó nuevamente, escúcheme bien, a la presencia, a la casa de su Padre, a la presencia de Dios. Hoy día hay mucha gente que se conforma, hermano, estando lejos cuando hay una casa para él. Hoy día hay mucha gente que se conforma viviendo como vive el mundo cuando Dios tiene cosas nuevas y mejores para él. Hay cosas que no cambiarán hasta que no dejemos de hacer tonteras. Claro, hay cosas que no van a cambiar en usted, que no cambiarán en nosotros, hasta que no nos demos cuenta que nuestras malas decisiones las necesitamos cambiar. Por eso muchas veces Dios prefiere a gente imperfecta que se deja moldear. Escucha bien. Que a gente perfecta que no quiere aprender y no se deja enseñar. Aquí hay un muchacho imperfecto. Aquí hay un muchacho que hizo mal. Aquí hay un muchacho que tomó una mala decisión. Aquí hay un muchacho, escúcheme bien, que incluso pidió lo de él y dice que lo malgastó viviendo erróneamente, perdidamente. Me imagino que en vicios, tragos, mujeres, no sé. Porque dice perdidamente. Un muchacho imperfecto, pero que cuando vuelve en sí dijo, no, yo necesito ser perfeccionado, necesito ser enseñado, necesito ser moldeado, y me voy a humillar delante de la presencia de mi Padre. Voy a ir y le voy a decir, perdóname, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero muchas veces el orgullo no nos nos hace recapacitar. Muchas veces somos, hermanos, como el caballo, ese que le colocan dos cosas acá al lado y va de frente nomás. Y cada día Dios nos está hablando para que usted y yo no tengamos que llegar a las algarrobas. Dios nos está hablando para que no tengamos que llegar a lugares que Dios nunca ha preparado para usted. Día a día Dios nos está enseñando a tomar buenas decisiones. Pero nos cuesta tanto.
Nos cuesta tanto entender que lo único que Dios quiere hacer con ustedes, escúcheme bien, es afirmar la identidad que usted y yo tenemos. Por eso que todo lo que esté dispuesto a cambiar nunca perderá su identidad. Todo aquello que esté dispuesto a cambiar nunca perderá los privilegios de su casa. Todo el que esté dispuesto a cambiar nunca perderá los privilegios que Dios le ha dado. Todo el que esté dispuesto a volver en sí de sus malas decisiones o de sus malas actitudes, de acuerdo a esta palabra, hay un lugar para él. Hay un lugar para él siempre en la casa del Padre. No es que Dios no. Dios está esperando siempre. Está esperando que usted y yo volvamos en sí. Y yo le hablo a aquellos que están allí en las redes sociales. Le hablo a aquellos que están allí, hermano, en sus casas. Le hablo a aquellos que están allí fuera, escúcheme bien, de la casa del Padre. Es tiempo de volver. Es tiempo de volver, porque vienen tiempos para el mundo de algarrobas, vienen tiempos para el mundo de escasez, vienen tiempos para el mundo, escúcheme bien, de resultado a causa de las malas decisiones que han tomado. Pero para usted y para mí hay anillo nuevo. Para usted hay calzado y vestidura nueva. Para usted el Padre lo está esperando con una gran fiesta. Lo está esperando con lo mejor, con el becerro gordo. Pero está esperando que se levante. El joven, dice la Biblia, y levantándose fue al Padre. No espere que lo levanten. Usted sabe cómo levantarse. No espere que alguien vaya y lo levante, porque usted sabe cómo levantarse. Se levanta el que no sabe. Se levanta el que no conoce cómo hacerlo. Pero usted sabe cómo hacerlo. Hermano, iglesia, tú que estás allí oyendo a esta hora, tú sabes cómo hacerlo. Solo hay que volver en sí. Hay que volver a tomar decisiones, pero ahora buenas decisiones. Y nos vamos a dar cuenta que el resultado será el que tenía el Padre preparado para el Hijo que volvió en sí. Póngase en pie, por favor. El martes le voy a hablar de los que tomaron buenas decisiones. Aquí hubo uno que tomó malas decisiones y hoy día conocimos las consecuencias de esas malas decisiones. Pero también, aún en medio de esas malas decisiones que aquel tomó y se perdió, que aquel joven tomó y a través de eso se perdió, siempre había un Padre esperándolo con todo lo de él. Pero la Biblia también habla que había gente endeudada, angustiada y con aflicción de espíritu. La Biblia enseña que había gente así metida en una cueva. ¿Y sabe lo que necesitó esa gente para salir de esa condición? Tomar una buena decisión.